Buenísimas, buenísimas, recontra, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día, y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 19 de julio, de 2016. El programa es el número 1276. ¡Wow! Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Libro de El Testamento de la Nueva Medicina del médico Rike Girdhammer, alemán, encarcelado 2 años por haber escrito la Nueva Medicina. Posibilidad de enmascarar la crisis epileptoide. Si suponemos que cada programa especial biológico y sensato es una fase de reparación, en una fase de reparación tiene también su tipo de crisis epileptoide propio, y es especial, que obviamente depende del tipo de conflicto o de la localización del foco de Hammer. Entonces es importante saber, 1, ¿cuál ha sido el conflicto? ¿Cuándo se ha producido el síndrome? O sea, la crisis. ¿Cuánto ha durado el conflicto? ¿Se ha resuelto ya el conflicto? ¿Cuándo hay que atender la crisis epileptoide? ¿Cómo será de fuerte la crisis epileptoide? ¿De qué forma se manifestará la crisis epileptoide? ¿Cómo se puede prevenir esta crisis epileptoide? O eventualmente, ¿cómo se puede mitigar o incluso aumentar? El infarto cardíaco es una crisis sensorial epileptoide, ocasionalmente también motora epiléptica, en la que el foco de Hammer se encuentra a la derecha de la zona insular del cerebro, Con base en la duración y en la intensidad de la evolución del conflicto, se puede saber ya de 3 a 6 semanas antes, y en la mayor parte de los casos, con una probabilidad que se acerca a la certeza, si el paciente sobrevivirá o morirá con la aplicación de los métodos actuales de la medicina oficial. De nuestro estudio vienés sobre el infarto cardíaco, resulta que no ha sobrevivido ni un paciente bajo el tratamiento médico tradicional que haya tenido un conflicto de territorio prolongado durante más de 9 meses y siempre que hubiese una actividad conflictiva normal. Con una actividad conflictiva reducida, un paciente que reciba la terapia denominada corriente podría sobrevivir también durante una duración conflictiva de 1 año. Los pacientes siempre tuvieron la crisis epileptoide 3 a 6 semanas tras la conflictólisis, y en algunos puede prever esta crisis basándose en mi experiencia, casi precisando el día. Así, aparece esquemáticamente el desarrollo en el caso de la crisis epileptoide del infarto cardíaco. Impedimento de una crisis peligrosa para la supervivencia, por ejemplo, el infarto cardíaco, mediante el suministro de medicinas simpaticotónicas, cortisonas y otras, como inicio de la crisis. La fase posterior a la crisis se prolonga. La crisis, eventualmente grave a la mitad de la fase de la reparación, se prolonga sin embargo para producir la eliminación del edema. En la profilaxis de las complicaciones cerebrales que forman parte del sistema y por lo tanto son del todo normales, es obviamente importante para la vida del paciente que el médico sepa qué complicaciones debe atender y cuándo. Aquí nos debe interesar sobre todo la crisis epileptoide, que no solo es obligatoria en cada desarrollo de curación tras la fase activa del cáncer, sino que es también muy peligrosa. Si el paciente tenía más enfermedades cancerosas como con el correspondiente shock, cada una de estas fases tras la conflictólisis tiene su propia crisis epileptoide. A menudo esta crisis es enmascarada. 1. Contemporaneidad de distintas fases de varias enfermedades cancerosas. Si se llega a una crisis epileptoide y si durante este tiempo subsiste la actividad conflictiva de una segunda enfermedad cancerosa, la crisis puede ser enmascarada.
disfrazada. Entonces se verifica un efecto parecido al que se manifiesta cuando se suministra cortisona, penicilina u otros simpaticotónicos. 2. Localización del foco de Hammer como criterio para el tipo de crisis epileptoide. Podemos reconocer bien algunas formas de la crisis epileptoide. Por ejemplo, la crisis en la que el foco de Hammer se encuentra en la corteza cerebral. Normalmente se ve afectada toda la corteza y los calambres tónico-clónicos causados por el centro motor del giro paracentral apenas se encuentran. Sin embargo, es mucho más difícil determinar una crisis epiléptica tras un conflicto de baja autoestima de sí, un conflicto de agua o de madre-niño, incluso aunque todos esos conflictos tengan su crisis específica. Tenemos que aprender a registrar los síntomas de esas crisis epileptiformes. En el conflicto de baja autoestima de sí encontramos el síntoma reconocible de la palidez de la piel con sudor frío que puede durar durante horas o días y a menudo se interpreta erróneamente como colapso de la circulación cardíaca, en realidad una centralización. La presión sanguínea cae de nuevo cuando la crisis ha pasado y los vasos se dilatan y se llenan de nuevo tras la denominada fase de constricción capilar periférica. Sin embargo, el mismo síntoma puede estar desencadenado por una breve recaída del conflicto de subvaloración que se manifiesta con pánico. La crisis epileptoide en un conflicto de agua puede llevar a una especie de cólico renal en el que muy probablemente se eliminarán los cálculos renales o solo arenilla. Enmascaramiento de los síntomas mediante medicinas. De toda la pila de medicinas que hoy en día cada paciente recibe en un hospital de tipo tradicional, en la mayoría de los casos, el médico ya no sabe ni cuándo, ni dónde, ni cómo actúa un determinado medicamento. Es decir, aún y todo en lo que pasa con los hospitales actuales, hay conflicto de saber qué hacer. En general, está todo equivocado. En efecto, casi todos estos medicamentos actúan exclusivamente en el cerebro. Sin embargo, nos imaginamos que las medicinas actúan directamente en el órgano o en los órganos, igual que se ha creído también a propósito de los supuestos cancerígenos, lo que en ningún caso puede ser así. Pero si el cerebro al que se han añadido las medicinas se encuentra en una inervación modificada por los focos de Hammer, a menudo notamos las denominadas reacciones paradorsales que antes nadie comprendía. Con la sinergia o el antagonismo totalmente causal de numerosos fármacos, se puede inducir aparentemente a una crisis epileptoide o enmascarar una verdadera. Una de las reacciones paradorsales más frecuentes y más peligrosas es la taza rápida de café por la noche en la autopista cuando el organismo se encuentra en la fase anticonflicto de un programa de energía y de básica. La vagotonía profunda tiene aquí un mecanismo que impide el sueño gracias al cual el animal presa no es sorprendido mientras duerme. Si esta vagotonía profunda en la fase anterior al conflicto de noche se disminuye con el café, el organismo se puede adormecer inmediatamente. Se obtiene por lo tanto una denominada reacción paradorsal adormilándose inmediatamente al volante, con las terribles consecuencias que esto conlleva. La crisis epileptoide en la fase de curación es uno de los fenómenos más importantes y más lleno de consecuencias de todo el sistema de la nueva medicina. La crisis epileptoide es la causa de muerte más frecuente durante la fase de curación tras la solución del conflicto. Como causa de muerte es incluso más frecuente que el edema cerebral que precede a la crisis epileptoide, donde el paciente puede morir simplemente por la excesiva compresión cerebral. La crisis epiléptica o epileptoide en la fase de reparación tras la conflictólisis es una de las causas de muerte y complicación más frecuente de la fase de curación.
Su debilitamiento es de una importancia decisiva, sobre todo en el infarto cardíaco. A menudo se dice que en la nueva medicina, entre el 2 y el 5% de los pacientes no sobrevive, pero se salva entre el 95 y el 98%. La naturaleza de la crisis epileptoide. Tras esta larga discusión, todos se preguntan ansiosos, sí, pero entonces, ¿cuál es la naturaleza de la crisis epileptoide? Lo formularé como sigue. 1. La crisis epileptoide es el punto de cambio en la fase de curación, por lo tanto, el inicio de la contrarregulación. 2. Un suceso sensatamente previsto por la madre naturaleza para apretar de nuevo el edema en el cerebro y en el órgano. Cuanto más intensamente se produce esto, más grande es la posibilidad de supervivencia. Entonces, no tenemos que reprimir esta crisis, sino que tenemos que sostenerla con remedios simpaticotónicos como la cortisona. La madre naturaleza se ha servido de una exasperación de todo el conflicto como instrumento para la crisis epileptoide. Es decir, el paciente durante la crisis simpaticotónica revive en los dolores cardíacos del infarto toda su evolución conflictiva. Cuanto más intensamente experimenta esta recaída conflictiva biológica, mayores son sus posibilidades de sobrevivir. Mayor sus posibilidades de sobrevivir. Ejemplo, tren directo París-Colonia. Escuchen esta maravilla. Este viaje de tren de París a Colonia yo lo hice, que hice con un amigo, el conde Doncieux. Sucedió lo siguiente. En el andén había algunas jóvenes francesas de 12, 13 años que lloraban por tener que separarse de su primer joven amor y saludaban a sus amigos alemanes a los que sus familias habían hospedado durante 6 a 8 semanas. Toda una clase de estudiantes de la Escuela Superior de 14 o 15 años de Hamburgo fue distribuida en las familias francesas y ahora regresaban todos juntos a Hamburgo. Dado que la noche anterior fue muy breve, me quedé dormido en el compartimiento y me despertó mi amigo a las 9:39. Todavía medio dormido, oí al jefe de tren francés que en voz alta preguntaba si había algún médico a bordo y si lo había, que fuese corriendo al compartimiento tal y tal. Salimos corriendo los dos y 6 compartimientos más allá nos encontramos a un joven alemán que acababa de sufrir un ataque convulsivo, ataque del gran mal, y se estaba recuperando de la pérdida de conciencia. Normalmente en casos parecidos se prepara una ambulancia en la siguiente estación para llevar al paciente al hospital más cercano. De hecho, esperaban que ordenase eso. Pero, habiendo visto lo que había sucedido en el andén, la situación estaba clara. Para completar el cuadro, me faltaba solamente el conflicto de separación con sentimiento de aislamiento y el conflicto de no poder retener a alguien en el abrazo. Me senté junto al joven, que presentaba todavía constricción capilar periférica, pero que tenía de nuevo una condición circulatoria suficiente, y le pregunté cuánto tiempo hacía que sufría estos ataques. Me dijo, desde hace un año. Desde entonces había tenido 2 o 3 crisis parecidas. Le pregunté qué sucedió antes del primer ataque. Me dijo nada. Era verdad a medias. Le pregunté qué era lo peor que le había pasado en su vida. Se sobresaltó, como bien pude notar. Su susto me hizo saber que estaba en el buen camino. El joven dijo nada, porque estaba presente su profesora y sus compañeros de clase estaban en la puerta. También la profesora notó el sobresalto cuando le dije que estaba en el buen camino. Entonces salió discretamente y cerró la puerta, dejándonos solos. Finalmente, el joven ya no tenía miedo de hacer el ridículo ante sus compañeros. Un muchacho de 14 años no debería tener miedo. Me contó que en lo que había pensado cuando le pregunté qué era lo peor que le había pasado era la historia de la ambulancia. En aquella ocasión, a causa de una gripe con fiebre alta, había estado en el hospital. Lo peor fue el aislamiento total, el pánico cuando lo dejaron solo con aquella luz azul y atravesó todo Hamburgo, unos 20 kilómetros, con dolores de cabeza y gripe, lleno de miedo por lo que le harían en el hospital donde le estaban llevando. Esto había sucedido hacía un año. 1 o 2 días después, cuando todo volvió a la normalidad,
tuvo en el hospital su primer ataque epileptoide. Esta situación de pánico, de miedo, de estar solo, de abandono y aislamiento se había repetido otras 2 veces de un modo un poco menos dramático. Seguidamente, cuando todo volvía a la normalidad, tenía siempre un ataque de convulsiones. Calmé al joven y le expliqué que el dolor de la separación de la familia francesa con la que se había encontrado muy bien, y en particular de su novia conocida de esta familia y a la que quería como lo hacen los chicos de 14 años, yo mismo vi cómo lloraban en el andén. Había despertado en él rápidamente y muy intensamente este sentimiento de abandono y aislamiento, igual que entonces cuando tuvo que atravesar el gran Hamburgo durante casi 1 hora con las sirenas sonando y la luz azul. Dijo, sí, ha sido de nuevo una sensación como entonces, pero en el tren su clase le había retomado, haciéndole encontrar de nuevo su mundo de Hamburgo. El conflicto se había resuelto rápidamente. El jefe de tren francés me preguntó si tenía que llevarse al muchacho. Respondí, no, está todo muy bien. Le dije al muchacho que fuese al vagón restaurante a beber una taza de café o de té. Dado que me dijo que no tenía más dinero, le di 5 marcos, 2 compañeras recogieron bajo los brazos y entre gritos de triunfo toda la joven banda se fue al restaurante del tren. El sentido de la prescripción era frenar la vagotonía excesiva, de tal modo que se volviese improbable una repetición del ataque de convulsiones. Lo peor que le podía haber pasado al muchacho era haber sido transportado de nuevo en ambulancia delante de todos sus compañeros, esta vez en Francia, una copia casi exacta de la experiencia que lo había atacado 1 año antes en Hamburgo. Probablemente se habría vuelto epiléptico para toda la vida o habría permanecido así por ese motivo. Expliqué a la profesora la situación y le pedí que tuviese mucho cuidado con el muchacho. Con el tiempo, creciendo seguramente, tendría menos miedo del abandono. Este era el secreto de la epilepsia juvenil. Le di además mi libro para que lo leyese. Una vez leído y comprendido el capítulo sobre la epilepsia, los nexos estarían claros. Podría entender lo que acababa de suceder en el tren y que solo gracias a un golpe de suerte se había evitado una catástrofe para el muchacho. Me dijo, ¿dónde se pueden encontrar todavía hoy en día médicos que se interesen por el alma y los miedos de una persona y que sepan cómo tratarla? Observen, el muchacho enfermo preguntó, ¿dónde estarán los médicos que se interesen por el alma y los miedos? Le respondí, ¿y quién decide mandar a la universidad a estudiar medicina a todos los alumnos que tienen buena nota para que terminen siendo como sus profesores? Se quedó pensativo y dijo, quizás tiene razón. ¡Ah! Sí, ladrillo, sí, pero este ejemplo ilustra cantidades. Dr. Rike Gildhammer, El testamento de la nueva medicina. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. El miércoles, es decir, mañana, día de fiesta, el oficial y el cadete. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Mañana hay vacaciones patrióticas, pero no para el conocimiento. Nunca hay vacaciones para el conocimiento. Aquí estaré y a esta hora. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, de miedo, de celos, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvídalo. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.